El arte de reconstruirse desde adentro. Un análisis honesto y vivencial sobre Inquebrantables, de Daniel Habib. Tus heridas no son tu vergüenza, son tu mapa de batalla. El dolor no te define, te rediseña si tú lo permites. Esta poderosa frase de Daniel Habib resuena en lo más profundo de aquellos que hemos tocado el fondo de la existencia. Es una declaración que cambia por completo la forma en que vemos nuestras cicatrices, ya no como marcas de derrota de las que debamos escondernos, sino como pruebas reales de que sobrevivimos a la tormenta. ¿Cuántas veces en esta semana te has despertado sintiendo que no tienes las fuerzas suficientes para continuar? Es una pregunta difícil, lo sé. Es el tipo de duda que preferimos callar para no preocupar a los demás, para mantener las apariencias o para no admitir nuestra propia fragilidad ante la rutina. Pero si tuviera que responderla hoy, basándome con total honestidad en mi propia historia, te diría esto. Continúo no porque el dolor se haya esfumado de repente, sino porque he descubierto que la fuerza que habita en mí es superior a cualquier problema que me castiga desde el exterior. No quiero hablarles de motivación barata, ni de frases hechas con música alegre de fondo, que se olvidan a los 5 minutos, ni de recetas mágicas para alcanzar el éxito superficial. Esas soluciones rápidas no sirven cuando el sufrimiento es real. Quiero hablarles de una palabra específica: quebranto. Vamos a explorar qué sucede cuando la vida nos rompe los planes por completo y, sobre todo, cómo el silencio que guardamos ante el luto y el orgullo termina pesando mucho más que las propias heridas. Mi nombre es Dulce y les doy la bienvenida a mi experiencia con Inquebrantables. Este no es un libro cualquiera en la literatura de crecimiento personal y espiritual. Es un manifiesto que nos arranca de nuestra comodidad de manera directa y sin rodeos. Daniel Habib nos presenta una cruda realidad. Todos estamos rotos por alguna parte, pero el dolor no es el destino final, sino el terreno donde se forja el carácter. Las dificultades tienen una función educativa si sabemos cómo escucharlas y asimilarlas. Pero, ¿saben qué es lo más desgarrador de todo? No es solo caer o cometer un error, pues eso es parte de la naturaleza humana. Lo verdaderamente pesado es lo que cargamos a solas mientras fingimos estar perfectamente bien ante el mundo. El peso de las ausencias que callamos en el día a día, los problemas económicos que nos quitan el sueño y los rencores que alimentamos en silencio en lugar de resolverlos. Es sobre ese peso invisible del orgullo del que quiero hablarles hoy. La estructura del libro es directa. Habib nos habla a la cara, como un amigo que dice las verdades que no quieres escuchar. Nos dice que ser inquebrantable no significa poseer una armadura de acero inmune al daño que nada pueda tocar. Significa que, aunque te hagan pedazos, tienes la capacidad de reconstruirte con más fuerza. La verdadera resiliencia no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de armarse nuevamente después de la caída. El libro nos pone frente a un espejo que refleja nuestros miedos y expone nuestro orgullo. Vivimos en una sociedad obsesionada con mostrarnos perfectos, exitosos y felices en redes sociales, mientras que por dentro nos desangramos en soledad. Creamos perfiles ideales llenos de fotos sonrientes y frases alegres, pero apagamos la pantalla y nos quedamos con las mismas dudas y dolores de siempre. Daniel nos muestra el aislamiento, el autoengaño y los muros que construimos para que nadie vea que nos estamos cayendo a pedazos. Nos da miedo que la gente descubra que no tenemos el control de nuestra vida. Por eso, el autor nos cuestiona directamente: ¿qué estás haciendo con tus dolores? ¿Los estás usando como escalones para subir o como lápidas pesadas para enterrar tu propio futuro? Esta presión social nos obliga a ponernos máscaras. Nos vestimos de fortaleza por las mañanas. Salimos a trabajar,
o a estudiar, saludamos a la gente con cortesía y respondemos el clásico «todo bien» cuando nos preguntan cómo estamos. Pero la realidad es que el acumulamiento de estas respuestas automáticas nos va desconectando de nuestra verdad. El libro es una invitación abierta a tirar esas máscaras al suelo y empezar a sanar desde la honestidad. Hay un concepto central en Inquebrantables que explica cómo las tormentas que azotan nuestra vida revelan de qué estamos hechos en realidad. Durante mucho tiempo, esa no fue solo una lección teórica para mí, fue mi dolorosa y cotidiana realidad. Yo viví ese quebranto en su forma más pura y destructiva. Experimenté 2 golpes casi simultáneos que me quebrantaron por completo: la muerte de mi amigo y al mismo tiempo la pérdida total del vínculo con un familiar muy cercano. La partida de mi amigo me dejó un vacío devastador. De la noche a la mañana, los planes futuros se borraron y me quedé con la culpa de lo que no dije en su momento, experimentando una total impotencia ante la muerte. Y en medio de ese luto tan complejo, donde el alma necesitaba un apoyo, el orgullo y los malentendidos fracturaban mi relación familiar, creando un abismo de distancia entre nosotros. Me quedé el doble de sola, el doble de rota, o al menos era lo que sentía en aquellos días oscuros. Habib menciona que los procesos de desierto son necesarios para vaciarnos de lo que nos hace daño. Pero cuando estás cruzando el desierto, la arena quema. El dolor de una pérdida no es una etapa lineal que se pasa rápido, ni se puede avanzar solamente con una simple frase de aliento vacía. Lo que yo estaba viviendo no era una simple tristeza pasajera. Se trataba de una guerra constante contra mi propia mente, contra los recuerdos y los escenarios de lo que pudo haber sido. Mi entorno cambió por completo, mi sonrisa se apagó y siempre sentía un frío emocional en el pecho. Todo esto me trajo una inestabilidad profunda en mi paz mental y una fragilidad en mi salud emocional que hoy, tiempo después, todavía me recuerdan lo cerca, lo alarmantemente cerca que estuve de rendirme y perder el rumbo definitivo de mi vida. Cuando se juntan 2 dolores de esa magnitud, el cuerpo y la mente empiezan a pasar la factura. El cansancio no se quita durmiendo, el apetito desaparece y el interés por las actividades cotidianas se desvanece. Pasaba los días en una especie de piloto automático, haciendo lo mínimo necesario para cumplir con mis responsabilidades externas, pero completamente ausente por dentro. Es en ese punto crítico donde te das cuenta de que la fuerza de voluntad por sí sola no es suficiente si no cambias el enfoque. No se puede salir de un pozo profundo usando las mismas herramientas que te llevaron a él. Necesitaba desesperadamente una nueva perspectiva, una guía que me ayudara a ordenar el desorden que tenía en el pecho. Y fue ahí donde las páginas de este libro empezaron a cobrar sentido en mi vida. Lo más difícil no es solo la ausencia física de quienes ya no están. Lo más doloroso es el silencio que elegimos guardar. Esa incapacidad de levantar la voz, dejar de lado el orgullo y decir con honestidad: por favor, ayúdenme. El problema en ese entonces no era solo la tristeza legítima, sino el miedo a mostrarme vulnerable con ciertas personas de mi entorno y la falta de confianza para expresar mi frustración ante la vida. En ocasiones, crecemos con la idea errónea de que admitir nuestra fragilidad o dejar que otros vean nuestras lágrimas arruinará la percepción de fortaleza que tienen de nosotros. Queremos ser el pilar de los demás, el roble que nunca se dobla, y nos olvidamos de que nosotros también somos seres humanos que necesitan sostén. Pero detrás de todo nuestro dolor silenciado, acumulado y estancado, se esconde un aislamiento que nos aleja de las personas que más amamos. ¿Por qué nos cuesta tanto abrir el corazón cuando más rotos estamos? El libro me enseñó que el dolor no procesado se alimentaba directamente de la soledad. Si te aíslas, el sufrimiento crece,
Pero si hablas, el sufrimiento empieza a perder su poder sobre ti. En ese momento, yo no quería hablar con nadie, porque sentía que aferrarme a mi tristeza y a mi resentimiento era el único hilo que me conectaba con lo que había perdido. Pensaba de forma equivocada que si dejaba de sufrir, estaría olvidando a mi amigo, o restándole importancia a la fractura familiar. Sin embargo, la verdadera fortaleza no radica en la rigidez, sino en la valentía de mostrarse de forma honesta y aceptar el apoyo del entorno. Daniel insiste mucho en una metáfora a lo largo de su libro, el desierto. Habib explica que todos, tarde o temprano, vamos a pasar por una temporada donde no habrá agua, donde el paisaje será monótono y donde nos sentiremos completamente solos. Lo importante de este concepto es entender que el desierto no es un destino permanente, sino un lugar de paso. No llegas al desierto para quedarte a vivir ahí, sino para transformarte. En mi desierto personal, tuve que aprender a convivir con el silencio. Al principio, ese silencio era aterrador, porque me obligaba a escuchar mis propios pensamientos sin las distracciones del día a día. Escuchaba mis culpas, mis preguntas sin respuesta y mis reclamos a la vida. Pero con el tiempo, y siguiendo las reflexiones del libro, empecé a usar ese espacio para limpiarme. El desierto te quita lo innecesario, te obliga a dejar ir las cargas pesadas, porque si intentas cruzarlo con el equipaje lleno de rencores y orgullo, te vas a quedar a mitad del camino. Tuve que aprender a caminar ligera, aceptando que no puedo controlar el comportamiento de los demás, ni cambiar los eventos del pasado. El desierto me enseñó que la única forma de salir de ahí era avanzando un día a la vez. Hay una tradición muy hermosa en Japón que se llama kintsugi. Consiste en reparar las tazas o vasijas de cerámica rotas utilizando un barniz mezclado con polvo de oro. En lugar de esconder las grietas o tirar el objeto a la basura, los artesanos deciden resaltar esas líneas rotas porque consideran que la historia de la vasija, los accidentes que ha sufrido, le hacen mucha más belleza y valiosa que una pieza nueva. Este concepto encaja perfectamente con la propuesta de Inquebrantables. Durante mucho tiempo pensé que una vasija rota ya no servía para nada, que mi vida se había arruinado por completo, tras perder a mi amigo y ver rota a mi familia. Pero en este libro aprendí que cuando te quiebras y te reconstruyes con la resina de la aceptación y el perdón, tus grietas se llenan de oro. No vuelves a ser la misma persona de antes. Cambias por completo. Te conviertes en una pieza única, más valiosa y más fuerte. Tus cicatrices no son imperfecciones de las que debas avergonzarte. Son las marcas de tu historia, las pruebas que diste de la batalla y saliste adelante. Una persona que nunca ha sufrido difícilmente podrá entender el dolor ajeno. Son precisamente nuestras uniones de oro las que nos dan la empatía necesaria para mirar a otra persona a los ojos y decirle: sé lo que estás pasando, sé lo que duele, pero te prometo que es posible levantarse de ahí. Gracias al libro Inquebrantables, logré comprender que mi valor no estaba definido por mis heridas del pasado, sino por la capacidad que tengo de sanar, de honrar a mi amigo viviendo plenamente y entender que, aunque algunos lazos familiares puedan fracturarse, mi paz siempre merece ser protegida y prometo mantenerla como un acuerdo no negociable. Comprendí que nacimos para rugir, para vivir con fuerza y alegría, pero el dolor a veces nos deja sin voz por un tiempo. Es un proceso natural perder la energía tras un golpe fuerte, pero lo que no podemos hacer es quedarnos a vivir en el suelo. El luto es necesario, pero la parálisis permanente es una decisión que nos destruye. Hoy entiendo que mis cicatrices no disminuyen mi valor en lo absoluto. Son la prueba de que la tormenta lo intentó con todas sus fuerzas, pero yo sigo de pie. Dejé de pedirle permiso al miedo para poder avanzar y decidí arrebatarle el control a mis circunstancias cotidianas. El perdón no significa
que lo que pasó estuvo bien, ni que debas tolerar dinámicas que te hacen daño. Perdonar es simplemente soltar la soga que te mantiene atada al resentimiento para poder caminar libre. Quiero compartirles 3 principios clave que me dejaron el libro y que transformaron mi realidad de forma práctica. No son teorías abstractas, sino herramientas que aplico cada mañana para mantener el equilibrio. 1. El dolor es un maestro, no una condena. Las crisis no llegan para destruirnos sin motivo, sino para romper las estructuras rígidas de nuestro orgullo y enseñarnos el verdadero material del que estamos hechos. Nos obligan a madurar, a cambiar de rumbo y a valorar lo que de verdad importa en la vida. 2. La vulnerabilidad es poder. Ocultar las grietas bajo una máscara de perfección constante solo prolonga el sufrimiento en el tiempo. Aceptar ante mí misma y ante los demás que necesitaba ayuda externa fue el primer paso real hacia la reconstrucción y la auténtica libertad que hoy en día construyo para mí. Pedir ayuda no es un acto de debilidad, es una muestra enorme de valentía. 3. Mi paz interior es un territorio sagrado e innegociable. No puedo controlar las tormentas externas, las ausencias inevitables o las decisiones de las demás personas, pero sí tengo el control absoluto sobre el altar de mi propia paz. Proteger mi salud mental es un acto de amor propio indispensable para poder ser de ayuda a los demás. Si algo te cuesta tu paz, es demasiado caro. Uno de los mayores descubrimientos al aplicar estos principios fue entender el daño que nos hacemos al intentar cumplir con las expectativas de otras personas. Cuando estás atravesando un luto o una crisis familiar, la gente a tu alrededor suele opinar sobre cómo deberías sentirte o qué deberías hacer. Algunos te piden que dejes de llorar, otros te presionan para que te arregles rápido y otros juzgan tu distancia. El libro me enseñó que cada persona tiene su propio cronómetro para sanar. No hay prisa. No tienes que pedir disculpas por estar triste, ni tienes que fingir una sonrisa para que los demás se sientan cómodos a tu alrededor. Ser inquebrantable implica también tener la firmeza de defender tu proceso. Aprendí a decir no. No a las reuniones donde no quería estar. No a las conversaciones que solo reabrían la herida sin aportar nada. Y no a la culpa de no ser la persona alegre que todos conocían. Darme el permiso de estar rota por un tiempo fue justamente lo que me permitió juntar las piezas con calma y volver a construirme sobre una base mucho más sólida y real. Para mantener esa paz interior que el libro propone como un pilar, tuve que cambiar mis rutinas cotidianas. El bienestar no llega por arte de magia, se construye con decisiones pequeñas todos los días. Empecé a cuidar lo que consumía, no solo en la alimentación, sino en lo que leía, lo que veía en la televisión y las conversaciones en las que participaba. Si tu mente está llena de ruido, críticas y noticias desalentadoras, tu corazón se mantendrá en un estado de alerta constante. Necesitaba crear pequeños oasis de tranquilidad en mi vida. Empecé a caminar por las tardes en silencio, a escribir en un cuaderno cómo me sentía y a leer libros que me aportaran tranquilidad, como este, de Daniel Javif. Esas pequeñas acciones diarias fueron creando un escudo a mi alrededor. La tormenta afuera podía seguir con la misma intensidad, la ausencia de mi amigo seguía doliendo y la distancia familiar continuaba ahí, pero mi reacción ante esos eventos había cambiado. Ya no me dejaba arrastrar por la marea emocional. Había aprendido a observar el dolor sin dejar que destruyera mi presente. Ser inquebrantable significa tomar las riendas de tu vida de forma definitiva. Es dejar de culpar al pasado, a la mala suerte, a la economía o a las personas que te lastimaron y empezar a preguntarte, ¿qué voy a hacer yo hoy con esto que me tocó vivir? La victimización es cómoda porque te quita la responsabilidad,
pero te condena a quedarte atrapada en el sufrimiento. El libro es un llamado urgente a asumir la soberanía de tus decisiones. Nadie va a venir a salvarte, nadie va a cruzar el desierto por ti y nadie va a pegar tus pedazos rotos. Es una tarea personal. Puede sonar duro al principio, pero en realidad es la idea más liberadora del mundo. Si la reconstrucción depende de ti, significa que tienes el poder absoluto de empezar a cambiar tu vida en ese mismo instante. Decidí que el dolor de mis pérdidas no sería el capítulo final de mi biografía. Decidí que la memoria de mi amigo se honraría a través de mi alegría y de mis proyectos, y que la distancia familiar me enseñaría a valorar aún más las relaciones basadas en el respeto y el amor verdadero. Tomar esa decisión cambió el rumbo de mis días. Para terminar, quiero dejarles un mensaje claro, que espero se quede grabado en sus corazones. Si hoy te encuentras en un momento difícil, si sientes que la vida te ha golpeado de forma doble y que las fuerzas flaquean en la noche, recuerda que estar roto no es el final de tu historia, es solo el espacio intermedio, la oportunidad de elegir con qué materiales te vas a volver a levantar. No escondas tus cicatrices, ni te avergüences de tus momentos de debilidad. Esas marcas demuestran que tuviste el coraje de transitar el dolor, de vivir el desierto y de aplicar la sabiduría necesaria para superar la caída. El camino no es sencillo, requiere constancia, paciencia y mucha compasión contigo misma, pero el resultado vale completamente la pena. Naciste para vivir con plenitud, para expresar tu verdad y para avanzar con paso firme. No dejes que las circunstancias externas borren tu esencia. Levántate hoy mismo, recoge tus pedazos, llénalos del oro del perdón y recuerda siempre que tu espíritu tiene la capacidad de reconstruirse cada vez que sea necesario.